Vamos a hacerle la ropita a Rayo. Está deseando vestirse para poder salir. Es un poco vergonzosillo, como todos los niños del taller. Mirad, vamos a poner nuestro patrón para hacer la blusita. Como no se va a ver nada, porque cuando utilizamos este tipo de tejido es muy difícil que podamos ver nada más que cuadritos y que nos emborronan la vista, os voy a decir cómo lo he hecho. He cogido la parte del delantero, la espalda y las mangas y lo he puesto en esta posición. He pasado una marca por todo el contorno y le he dado la vuelta en este sentido y le he hecho la misma marca en este lado. Por otro lado, por la parte de abajo he puesto el mismo tejido derecho con derecho y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde la parte de la espalda, daremos la vuelta por el cuello, seguiremos por la parte del cuello y finalizaremos en la espalda. Solamente vamos a coser esta parte de aquí, nada más. Y además también vamos a hacerle las mangas, que yo voy a cogerle aquí un doblez y otro doblez y le voy a pasar un pespunte. Y ya con esto tendremos empezado este bonito diseño. Voy a la máquina y vuelvo rápido. Pues pasado este pespunte vamos a quitar todo el exceso de costura. Estoy utilizando un tejido de algodón tipo popelín, pero si tenéis una viella o similar también os sirve, incluso punto. Le vamos a dar piquetes y lo haremos por toda la zona redondita. Le daremos la vuelta y lo sacaremos las esquinillas. Y ya tendremos la blusita con el escote embutido. ¿Veis? Nos queda de esta forma. Súper bonita. Ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser los costados. Miramos que nos cubra la zona de la costura y aquí voy a recortar un trocito. Voy a hacerlo haciéndole la forma de la sisa. Y ahora sí voy a poner derecho con derecho y voy a coser desde la parte de la manga hasta el costado y en esta parte exactamente igual. Una vez que tenga hecha las dos partes de la manga y la parte del costado, daré la vuelta haciéndole una bastilla por la marca que tenemos hecha y pasaré un pespunte por todo el contorno de la camisa y estará terminada. Ya veis, es que es súper fácil. Pues ya está hecha. Le he puesto los velcros que tanto me gustan, estos velcros adhesivos, y listo. Ya veis que está hecha en un momento. ¿Veis? Ya le he pasado también el pespunte por la parte del bajo, le he quitado todo el exceso de costura y ya podremos ponérselo a nuestro Rayo. A ver cómo le queda. Pues mirad, no me digáis que no está guapo. Le queda súper bonita y además la luce como un campeón. Vamos a hacerle enseguida el pantaloncillo, que no quiere estar aquí, que quiere estar escondido, no quiere enseñar nada. Pues vamos a hacerle este peto mono macacao, como le llaméis, jardinera, tiene un montón de nombres. Mirad, yo he cogido en esta ocasión una bambula que me parece que es súper bonita, es muy agradable, es finita, pero me gusta un montón. Vamos a empezar porque son un montón de piezas y vamos a hacerlo paso a paso. Mirad, para cortar este patrón lo que necesitamos es hacerlo 4 veces. No vamos a obtener delantero y espalda, vamos a utilizar el mismo patrón para ambos lados. Lo único que tenemos que tener cuidado es de cortar 2 patrones mirando hacia un lado
y 2 patrones mirando hacia el otro. Esto es lo único que tenemos que tener un poco de cuidado. Os voy a dejar la zona de sisa y tiro apuntado también en el patrón para que no os liéis mucho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, una vez pasado y dejado con margen de costura, vamos a coger los trocitos y vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser la parte del tiro. Solamente esa parte. Coseremos con el margen de costura y haremos la misma operación en los dos lados, derecho con derecho. Mirad, la bámbula lo que tiene es esto, que es un tejido que es arrugado, es como una gasa muy finita y viene doble, viene un tejido doble, porque es muy delgada, es muy vaporosa. Esto se utilizaba mucho o se utiliza mucho para hacer los vestidos ibicencos, porque son vestidos muy vaporosos, ¿veis? Vienen unidas, son vestidos muy vaporosos, muy ligeros, que la verdad son súper fresquitos y cómodos de llevar. Bueno, pues yo voy a poner aquí derecho con derecho también y voy a coser las dos partes de los tiros. Y cuando tenga hecho este paso, seguimos avanzando y os voy enseñando la cantidad de piezas que tenemos, que vamos a ir uniendo como un puzzle. Coseremos desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Voy a la máquina y vuelvo rápido. Bien, pues ya tenemos cosidos y he recortado todo el exceso de costura. Mirad, vamos a coger una parte. Vamos a hacer lo siguiente: a 2 centímetros de la parte de la costura vamos a colocar los tirantes. Vamos a poner uno derecho con derecho y vamos a poner aquí un alfiler. Y a 2 centímetros de este lado vamos a colocar el otro tirantito. Estos tirantes los he hecho cortando una tira de 6 centímetros y lo que he hecho ha sido darle aquí en una parte hacia adentro, lo metí hacia adentro y después hice la mitad y la mitad. Mirad, cogemos un trocito así, doblamos hacia adentro y doblamos hacia adentro y después doblamos de nuevo, y así pasamos un pespunte a máquina por todo el contorno. Es muy sencillito de hacer. Bueno, pues una vez que tenemos ya ubicados los dos tirantes, vamos a colocar una vista, que es esta de aquí, así, y vamos a coser a máquina desde un lado de aquí, desde la sisa, daremos toda la vuelta y finalizaremos en el otro lado de la sisa. Esto lo vamos a hacer en las dos partes, solamente la parte de la vista. El tirante va nada más marcado en un sitio. Aquí haremos igual, pondremos directamente derecho con derecho y pasaremos la vista de la misma forma. Desde el margen de costura de la sisa subiremos, pasaremos por aquí y finalizaremos en este lado. Y así tendremos las dos vistas colocadas y a la vez también tendremos los tirantes. Voy a coserlo y vengo enseguida. No creo que tengáis ninguna duda porque es muy sencillito de hacer. La única diferencia son los tirantes que van en la parte de atrás, pero sin nada más que ese detalle. Voy a coser esto y vuelvo enseguida. Bueno, pues ya están cosidos. Le estoy quitando todo el margen de costura y dándole la vuelta a esta parte de la vista. ¿Veis? Los tirantes nos quedan perfectos. ¿Veis? Queda la costura embutida y los tirantitos no se ve la marca de la costura por ningún sitio. Quedan súper bonitos. Aquí le sacamos también las esquinillas y ya tendríamos hecho esta parte del peto. Mirad, queda súper bonito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner derecho con derecho. Vamos a abrir las vistas de esta forma y vamos a pasar un pespunte haciendo coincidir las costuras que nos coincidan bien, y vamos a hacer la parte del largo, la parte del lateral, los costados. Vamos a pasar un pespunte desde aquí abajo hasta arriba
cogiendo la parte de la vista. Esto lo vamos a hacer en las dos partes. Así, cuando la tengamos cosida, no se nos va a ver la parte del revés de la vista. Cuando abramos nuestro peto o se le abra el peto, se verá todo completamente rematado. ¿Veis? Hacemos coincidir estas dos costuras. Y esta costura de aquí abajo. Y lo vamos a coser de esta forma. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta abajo y desde este lado hasta abajo también. Y ya solamente nos quedaría unir la parte de aquí del centro, pero vamos a ponerle también una vista en la parte de abajo, pero así nos va a resultar más fácil. Voy a coser esta parte de aquí y como veis ya tiene toda la forma de un pantaloncillo, queda súper mono. Voy a coser. Pues ya está, ya lo tenemos cosido. Mirad, ¿veis lo bonito que queda cuando las costuras coinciden? Se ve súper bonito. Esto es bueno que lo tengamos siempre en cuenta a la hora de hacer los remates de los vestiditos, sobre todo de los muñecos, también de las princesas de nuestras casas, pero sobre todo los muñecos porque son prendas muy pequeñas y estos detalles se ven mucho. Como veis, así, mirad, queda sumamente bonito. Bueno, pues ahora voy a quitarle todo el exceso de costura a la parte exterior y vamos a ponerle la parte del vivo, lo que irá en la parte de abajo del pantalón, o también se le llama ruedo. A mí me gusta decirle un vivo porque en realidad es pues es un detalle que se le pone. Bien, pues vamos a coger unas tiras. Yo también estas las he cortado de una medida, espera que os lo digo porque ya me acuerdo, de 7 centímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente: por la parte del derecho vamos a cogernos nuestro bajo del pantalón. Esta tela es muy mala de cortar porque no tiene cuerpo ninguno y se va mucho hacia los lados. Vamos a cogernos desde aquí hasta aquí, perdón, por la parte del revés, que lo quiero hacer yo de otra manera. Por la parte del revés vamos a cogernos aquí de un lado a otro y vamos a pasar un pespunte. Y cuando lo tengamos pasado en las dos piernas, lo que haremos será darle la vuelta hacia el derecho y aquí le vamos a dar un pequeño doblez y le vamos a hacer como si fuese un dobladillo falso. ¿Veis? Así. Más o menos yo le voy a dejar como unos 3 centímetros aproximadamente. Así es como nos va a quedar. Esto lo voy a hacer en las dos partes y cuando lo tenga hecho simplemente uniré la parte de aquí de la entrepierna y le pasaré una costura desde aquí hasta aquí y estará listo este pantalón. Ya veis que está hecho súper rápido. Después, si queremos, le podemos pasar por todo este contorno un pespunte a máquina por la parte de aquí del pecho o de lo que sería el peto, de la parte de arriba por las sisas, por la espalda y vuelto otra vez y queda un poquito más asentado y con más cuerpo. Esto también si queréis hacerlo, si no lo podéis dejar, que no hay ningún problema, yo se lo voy a pasar. Entonces voy a hacer todo esto a máquina y enseguida ya vuelvo con vosotras y vemos el resultado final. Bueno, pues ya está. Mirad, ya le he quitado todo el exceso de costura y también le he pasado el pespunte por la parte de arriba. Después ya le quitaré el bolígrafo borrable con la pistola de calor, pero en un principio, para terminar este tutorial, vamos a ver el resultado final, se lo probaremos y luego ya cuando lo presente a mi pequeño Rayo, pues ya lo dejaré totalmente limpio. Pero en un principio me interesa terminar este tutorial para seguir avanzando y que veamos el resultado. ¿Veis? Así de esta forma nos queda la costura embutida. ¿Veis? No nos queda toda la costura del revés por la parte del revés, sino que queda así mucho más bonita. Al menos a mí me gusta. Vamos a ponerle, ya sabéis que me gustan mucho los velcros adhesivos y se lo vamos a poner también a este peto.
jardinera, macacao o como le llamemos. Voy a coger un par de ellos. Son muy fáciles de poner y la verdad es que tienen mucha fuerza. Voy a poner uno aquí y después ya se lo probaré y lo cambiaré de lugar si me hiciera falta. En un principio lo voy a dejar así hasta que se lo pruebe a Rayo. Y ahora vamos a ver cómo le queda. Mirad qué guapo está. Le queda buenísimo, la verdad. Es un dulce. Mirad qué guapo está. Bueno, vamos a ponerle aquí donde ya le vayan sus tirantitos. Vamos a cogerle este otro. Se lo pondremos a la misma altura y ya está. Ya lo tenemos vestido y preparado para irse de fiesta. ¿Qué os parece? Es un dulce. A mí de verdad que me encanta. Es súper bonito. Muy simpático, muy alegre y muy divertido. A mí me gusta un montón. Pero le vamos a hacer algo más. Le vamos a hacer un pañuelo o una bandana. No sé cómo le llamáis vosotras. Yo le voy a hacer un pañuelo para el cuello. Vamos a ver. Ya he sacado el patrón y voy a jugar con los colores que va a llevar en la ropita nuestra guapa y preciosa Chispa. Mirad, voy a coger un trocito de tela, lo voy a poner doble, voy a poner así que me pilla más a derechas. Y yo le he sacado un patrón, que es este. Os lo voy a dejar también junto con el resto. No lo voy a hacer doble, lo voy a hacer así, tal cual, cortado y sin más, porque quiero que le quede pues con movimiento suelto, como es un pañuelito, que no sea una cosa muy rígida como una bufanda. Mirad, voy a marcarlo y lo voy a recortar. Lo pondremos doble y voy a marcar por aquí. Y ahora voy a cortarlo con la tijera de zigzag para darle un toque, pero si no tenéis no pasa nada porque con la tijera normal también quedará igual de bonito. Pues así ya tenemos el pañuelo. Vamos a ponérselo. Se lo vamos a poner así con un poquito de gracia. Se lo vamos a atar por la parte de atrás. Ya os digo que estos muñequitos son muy así, son muy ligeros. No van nada rematados. Mientras más hilitos fuera tenga la ropa mejor, más bonito le queda. Y mirad, él lo va a lucir así. Se lo podemos poner incluso en un lado que también le queda muy gracioso, pero yo creo que así le queda ideal. Rompemos un poco los cuadritos de bichi y bueno, así le queda a nuestro campeón. ¿Qué os parece? Dejadme en comentario vuestra opinión y así sabré qué es lo que os parecen este tipo de detalles. Bueno, pues vamos a empezar ya con la siguiente, con Chispa. A ver qué os parece este pequeño. ¿Os gusta? A mí me ha encantado. Es muy divertido y la verdad es que es un dulce para los nenes porque es súper blandito y lo podemos llevar hasta de la mano. ¿Os acordáis cuando éramos pequeñas que llevábamos las muñequitas cogidas de la mano de un pie y va colgando y moviéndose? Pues así es este pequeño Rayo, un verdadero príncipe, cosa que a mí me encanta. Bueno, pues venga, vamos a seguir, manos a la aguja.